Hoy cruzamos fronteras desde con maleta o sin ella para reencontrarnos con una gran amiga. Ella decidió transformar su dolor en medicina y no solamente para ella, sino para muchas personas más. Ella es educadora, risoterapeuta, orientadora de la conducta y la fundadora de la terapia de la risa. Y no menos importante, una de mis mejores amigas. Si no te has suscrito a mi canal de Con Maleta o Sin Ella, te invito a que lo hagas. Y sin más preámbulo, bienvenida Andrea, ¿cómo estás? Hola Jay, feliz, emocionada y sobre todo honrada de compartir este espacio contigo porque sé todo lo que hay detrás de con maleta y sin maleta y de verdad estoy muy feliz y emocionada. Gracias amiga, gracias por aceptar la invitación. Y obviamente debo reconocer de que este proyecto en gran parte inicia eh, por ti, por una conversación y porque yo soy de las que opina que debes seguir consejos primero de quien te quiere y segundo de las personas que han logrado algo. Y quién mejor que tú que con tanto esfuerzo has logrado y has conseguido lo que hoy en día es la terapia de la risa. Y Bueno, estoy el honor es sumamente para mí. orgullosa de ti, estoy muy orgullosa de ti de ver cómo eso que comenzó como una simple idea ahora es un proyecto y está trascendiendo en el tiempo y sobre todo está dejando un impacto en la vida de las personas que hemos tenido la posibilidad y sé que esas personas que van a tener la posibilidad de escuchar tus episodios puedan sentirse identificados y decir, wow, yo he pasado cosas no iguales pero similares que otras personas y siempre podemos reinventarnos, ser valientes y sobre todo resilientes para lograr esos sueños que nos proponemos siempre y cuando son del corazón y son genuinos. Así que estoy muy orgullosa de ti. Gracias, amiga. Mira, amiga, una pregunta y esto te va a llevar un poquito al pasado y a quizás muchos recuerdos de cómo nace la terapia de la risa. ¿Cuál fue ese primer momento donde sentiste de que era más que una idea, de que era algo que tú querías materializar y por supuesto ayudar a muchísima más gente que lo necesitaba? Bueno, hace muchos años, y creo que tú lo recuerdas, yo me formé como payaso de hospital dentro de una asociación que hay en Venezuela, en la cual asisten a los hospitales para llevar terapia de la risa a los niños y desde ese momento que te estoy hablando, hace más de 10, 12 años, quedé completamente enamorada de esta técnica porque es una técnica psicoterapéutica que utiliza la risa para generar beneficios físicos, psicológicos y emocionales en las personas. Entonces yo comencé como clown hospitalario o payaso de hospital, asistiendo a los hospitales a llevar terapia de la risa a esos niños y a esas personas que no la estaban pasando muy bien. Y al ver que realmente era significativa, no solo cambié el color de mi nariz, porque los payasos de hospital utilizamos nariz y nos vestimos con ropa muy colorida, sino que también cambió en mí algo por dentro y yo dije, ¿por qué no llevar la terapia de la risa no solo a los hospitales, sino a entornos fuera? Y esto fue algo que yo dije, bueno, tengo que seguir haciendo. Aparte, tú sabes también que siempre he sido como una persona muy extrovertida y muy divertida y risueña, entonces se me hizo como fácil conjugar esto con saberes psicoterapéuticos para realmente generar un impacto en el otro y sobre todo porque a veces uno cree que no, pero una sonrisa tiene el impacto de poder cambiar, obviamente no la vida del todo de una persona, pero sí por lo menos un pedacito. Y entonces al lograr ese pequeño cambio, por lo menos en su día, durante un minuto o durante 5 minutos, creo que es algo que va más allá de cualquier cosa que se pueda explicar. Un momento, transformar un momento en el que uno pueda estar sintiéndose sumergido en una tristeza o en una situación, agobiado, y sabes, de repente poder soltar una carcajada o sonreír, yo creo que es liberador. Y sí, tienes razón. Y sobre todo la gente que se le Sí, hace y fácil aparte, hacer reír y reír. claro, y aparte de esto, yo también de manera muy empírica o muy genuina, cuando estaba muy niña, de repente hay personas que no lo saben, pero mi círculo más cercano como tú y mi familia y mis amigos saben que mi hermana es sobreviviente de una enfermedad y yo lograba en esos momentos como jugar y hacerla reír y yo
sin saber qué era la terapia de la risa, en esos precisos instantes yo decía, wow, pero si yo la hago reír a ella, ella recibe de manera diferente el tratamiento, ella ese día su actitud es totalmente diferente. Entonces yo desde antes de saber que esto era una técnica o que se podía utilizar como una herramienta psicoterapéutica, de manera muy genuina y muy empírica, comenzaba a hacer reír a la gente que quería y veía que lograba tener algo que trascendía. Y luego ya cuando pude crecer y pude ver que realmente hay una ciencia detrás de todo esto, yo dije, wow, lo que venía haciendo de manera muy divertida y muy a modo de juego realmente es algo que va mucho más allá de lo que yo me podía imaginar en ese momento. Claro que sí. Amiga, tú pasaste por un proceso de ansiedad, de depresión en el que estuviste sumergida. ¿Recuerdas cuándo comenzó este camino y cómo lo fuiste transformando? Si esa misma terapia que tú usas con los demás fue la misma que te salvó a ti de ese proceso. O Sí, esto es algo muy particular, porque obviamente yo tenía toda la teoría, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo me he dedicado a lo que es talleres, sesiones de risoterapia, que lo que busca es reunir gente para reír con significado, para enseñarle herramientas que puedan aplicar en su día a día, en su casa, con su familia. Pero una cosa es muy fácil, por así decirlo, como la teoría, ¿no? Y entonces cuando yo me veo en este proceso de ansiedad y depresión muy fuerte a causa del COVID, yo tuve COVID y luego del COVID tuve durante un año de reposo, con muchas alteraciones físicas, fui al cardiólogo, al neurólogo, a muchos especialistas y entré en este cuadro, primero por tantos medicamentos que estaba tomando, era como una ansiedad inducida y segundo también por el hecho de verme como limitada y estar sola en casa, o sea, estar en casa, no podía salir, no podía trabajar. Todo esto me llevó a un cuadro bastante fuerte y yo recuerdo mucho que me daban esos ataques de llanto y entonces yo lloraba como una llave de lado y lado y yo decía, Dios, pero no entiendo qué me pasa. Y entonces yo dije, bueno, si yo soy risoterapeuta y trabajo con lo que es la terapia de la risa, realmente voy a empezar a aplicar esa teoría con la que yo venía trabajando y realmente fue así. Comencé a cambiar mi pensamiento, comencé a reír con o sin ganas, porque ya, y sabes que el cerebro no determina si la risa es verdadera o falsa. Tú simplemente con desdibujar una sonrisa ya comienzas a segregar neurotransmisores de la felicidad, del bienestar, del placer, que hacen que te comiences a sentir mejor. Entonces yo comencé a hacer esas herramientas y esas prácticas que yo le compartía a la gente en casa, a sonreír desde la mañana, sobre todo a agradecer, hice un diario de gratitud, comencé a hacer ejercicios y sonreía. Yo siempre he sido muy de contar chistes y tú lo sabes, que tengo un repertorio que nunca actualizo, malos, pero pero sí, la mayoría malos. comencé no, malísimos no, buenísimos, que hay gente que no tiene sentido del Ah, humor, no, perdón, sí, no. son malísimos, pero comencé a retomar otra vez como eso, ¿sabes? Como esa parte divertida que tenía en mí, porque la había dejado de lado, me había como desconectado de mi niña interior y era inmersa en ese cuadro del mismo COVID que me había llevado ahí. Comencé realmente a verme en el espejo, a aceptarme, a sonreír, a decir, oye, no la estoy pasando bien en este momento y no voy a cambiar mi contexto en este preciso instante, pero sí voy a cambiar cómo estoy viendo el proceso. Amiga, Entonces comencé nuevamente a contar chistes, a ver películas divertidas, a escribir, a sonreír y de verdad esto transformó por completo mi vida y hacer esos ejercicios que ahorita te voy a enseñar unos para que esa gente que nos está viendo allí los pueda poner en práctica también. y que mucha gente que los necesita. Amiga, ahorita que dices algo que me quedó, que a veces el cerebro no sabe cuándo la risa es real o cuándo pudiéramos decir que es fingida, me hace ruido porque la mayoría de casos que vemos de como de suicidio, eh, a veces la gente está muy bien, o sea, ha reído horas antes, ha estado en reuniones donde supuestamente se sentían súper bien o se veían súper bien celebrando. Bueno, no sé si recuerdas a Robbie Williams, quién más que él era un ejemplo era un actor que normalmente sonreía, sus películas eran basadas sobre todo en comedia o eran sus personajes principales. Y bueno, y fíjate que su desenlace, ¿no? Entonces, ¿crees cómo influye eso? ¿Cuál es el cambio o qué determina entonces que una persona esté muy feliz o riendo y de repente toma una decisión tan drástica, pues?
Mira, aquí te voy a hablar como psicoterapeuta más que como risoterapeuta, porque, bueno, tal vez algunas personas no lo saben, pero yo trabajo con la parte de psicoterapia, que también pues me ayudó en mi proceso particular, porque tengo muchas herramientas para poder, para poder salir o como pude salir de este cuadro. Y es que a veces nosotros utilizamos como máscaras. Entonces es como que, ok, no estoy bien, pero trato de mostrarle a los demás que sí estoy bien por miedo o porque siento que voy a incomodar al otro o porque tal vez no sé qué vaya a pensar si le digo que siento ansiedad o que siento depresión. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer en cualquier momento siempre es expresarse y hablar y sobre todo pedir ayuda. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, pero es que yo no tengo con quién contar. No, en la vida siempre vamos a tener a alguien con quien podemos contar, un familiar, un amigo, e incluso un desconocido, simplemente desahogarnos, pero el primer paso para marcar una diferencia cuando realmente queremos salir de donde estamos es pedir ayuda y yo sé que cuesta muchísimo porque no es fácil llegar y decir necesito ayuda, ¿me puedes ayudar o Reconocerlo. me siento mal? Pero mi llamado es a todas esas personas que de repente han pasado o están pasando o de repente si van a pasar en algún momento por una situación muy fuerte, es que pidan ayuda y siempre exprésese, saquen todo eso que tienen dentro, porque las personas que nos quieren siempre van a buscar vernos bien y quieren vernos bien. Entonces, no, eso es como el dicho que dice, usted pida porque usted no sabe cuándo le van a dar. Es totalmente cierto. Siempre tiene, Aplica para todo. siempre tiene, siempre aplica para todo, siempre tiene que manifestarlo porque realmente la otra persona tal vez no lo va a percibir del todo, sí puede percibir que de una u otra forma no se siente o no lo ve igual, pero exprésese que siempre hay alguien dispuesto a ayudarnos. Y cuando el cerebro no determina si la risa es verdadera o es falsa, es porque realmente podemos engañarlo, por así decirlo. Cuando esos pensamientos intrusivos o todas esas cosas negativas nos llegan a la mente, nosotros podemos darle un giro y enfocarnos también en cosas positivas. No sé si a ti te ha pasado, Jay, que de repente te llega ese gusanito de la duda y te dice, oh, no voy a poder, no lo voy a lograr, pero de repente un día te levantas y dices, sí voy a hacerlo. Lo voy a lograr porque tengo las capacidades, porque quiero hacerlo, porque me voy a enfocar y logras darle un cambio rotundo a ese pensamiento negativo que te estaba como atosigando. Entonces, siempre podemos buscar la forma de generar un cambio nosotros, pero también buscando herramientas. Hay gente que de repente ha intentado muchas cosas y le cuesta un poquito más, entonces busque ayuda profesional porque no estamos exentos a sentirnos mal o a presentar cualquier cosa en cualquier momento determinado de la vida. Por eso es, siempre yo le digo, busquen ayuda y pidan, porque uno no sabe realmente qué tan significativo puede ser lo que el otro le vaya a dar a uno. Sí. Mira, Miguel, ¿qué es lo que, o qué te dice o te expresa y manifiesta la gente después de haber tenido una sesión o una terapia de la risa contigo? Wow, mira, es increíble lo que la gente me ha manifestado y creo que por eso sigo aquí, porque la gente de repente me dice, mira, no me había reído desde hace mucho tiempo, o no había sido tan feliz en largos años, o no había jugado, ¿sabes? Es como que esa expresión de genuina de felicidad es lo que ha transformado mi corazón y realmente muchos adultos ahorita están inmersos solos en el día a día, ¿no? Tanto dentro de Venezuela como fuera, sumergidos en lo que hay que hacer, qué tengo que resolver, qué debo trabajar y no se permiten como esos pequeños espacios realmente para conectarse con sí mismos. Entonces el hecho de poder brindarles un espacio donde no solo se ríen, porque allí no solo nos reímos, allí también lloramos, porque cuando nosotros reímos y drenamos tantas emociones que tenemos tantas cargadas, a veces la gente termina llorando. Entonces, poder generar impactos donde la gente cambie un poquito su perspectiva, para mí no tiene precio. Y bueno, recuerdo que cuando yo empecé en esto, y tú lo sabes, mucha gente no me tenía fe, por así decirlo. Incluso Yo, yo se yo iba a fui, dudar no, hasta de mí perdóname, misma. perdóname porque yo fui una de esas, discúlpame. Me diste muchas cachetadas después así, cuando lo Sí, logré. yo recuerdo, yo recuerdo que cuando yo empecé y hice mi primera sesión, hice una invitación o una convocatoria como para 50 personas y asistieron como 8 o 10.
Y recuerdo que en ese momento yo dudaba y yo decía, pero realmente esto irá a trascender. Y me di cuenta de que sí, de que cuando uno trabaja con convicción y sobre todo con determinación y cree en uno mismo, se comienzan a lograr grandes cosas y hoy puedo verlo y eso se ve reflejado no solo en Andrea Torres como risoterapeuta, que da conferencias, que da talleres, sino que pude consolidar esto como una asociación sin fines de lucro en donde vamos a lugares a llevar terapia de la risa a los niños y adolescentes en situaciones desfavorables y ver esa iluminación que se hace en su cara cuando compartimos con ellos, me da a mí misma a entender de que, oye, ha A validar. valido 100% no la pena, a mí me gusta decir que ha valido 100% la vida el haberme metido en este mundo. Amiga, cómo se ve una sesión de la terapia de la risa? ¿Cómo la describes? ¿Cómo lo puede percibir la audiencia? Como una experiencia totalmente vivencial y experimental donde vas a explorar todos tus sentidos y donde vas a conectar completamente con tu ser. Hacemos ejercicios tanto físicos como psicológicos, como emocionales, porque la idea es poder conectar todo nuestro ser y no reír por reír, ¿sabes? Es reír con significado. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Mira, vas a poner tus manos en el pecho y vas a inhalar y vas a soltar una carcajada muy fuerte con la letra A. Entonces vas a inhalar y a la cuenta de 3 vas a soltar una carcajada muy fuerte con la letra A. 1, 2, 3. Tienes que soltarla con la letra A. En principio, hay gente que se queda como que, ¿qué estoy Cuidado. haciendo? Pero si realmente lo haces y quiero que sueltes tu carcajada con la letra A muy fuerte, Jay. 1, 2, 3. Ok. Si puedes percibir, hay una vibración en tu pecho. Cuando nosotros reímos con la letra A, se fortalece todo lo que son los pulmones y el proceso de respiración. Entonces, cuando una persona de repente tiene gripecita o tiene algún tipo de malestar a nivel respiratorio, puede reír con la letra A. Si nosotros ponemos nuestras manitas en las cuerdas vocales o en nuestro cuello y soltamos una carcajada, que quiero que tú seas la embajadora hoy de Ay, los Dios, ejercicios, si mi sueltas una terapia. carcajada con la letra E, por favor, suelta una carcajada con la letra E. Cambia y la cambiaste a A, pero puedes percibir que vibran tus cuerdas vocales, Sí. porque se fortalece el aparato fonador. Si nosotros ponemos nuestras manos ahora en la cabeza y soltamos una carcajada muy fuerte con la letra I, por favor, ahí se cambia un poquito a jajaja, porque las letras se nos mezclan. Pero cuando nosotros reímos con la letra I, se desarrolla la parte de la creatividad. Así que cuando estemos un poquito con bloqueos, podemos reírnos con la letra I. Si nosotros ponemos nuestra mano en el abdomen y suelta por favor una carcajada con la letra O muy fuerte, esta es ideal para los niños porque es cuando de repente yo le digo que es la risa de Santa, ¿no? Ajá. La letra O, su proceso digestivo se hace mucho mejor y se hace de una manera natural. Entonces, cuando estén por allí malitos del estómago, es recomendable que los niños sonrían con la letra U. Y esto aquí sí te voy a pedir que sueltes tus manos y que sueltes una carcajada muy fuerte con la letra U. Bueno, cuando nosotros nos reímos con la letra U, se fortalecen los órganos o sexuales, tanto masculinos como femeninos. Por eso es que en Venezuela se dice la famosa frase de que ellos tienen un juju, porque se fortalece el aparato reproductor femenino y masculino. Entonces ya sabes, si alguien te llega a decir, ay, es que fulanito y fulanita tienen un juju, ah, bueno, mi amor, tú ya sabes Están desarrollando sus Sí, se fortalece el aparato reproductor, tanto femeninos como masculinos. en la vida De me ha verdad. pasado por aquí algo de esta información. Cero, nada. ¿Cómo? Que nunca me había imaginado nada de esto, pues, que reírse con las vocales o tenían un significado específico. Sí, tienen un significado específico y así hay infinidades de ejercicios que se pueden hacer, que se pueden aprender. Los niños lo hacen de manera natural, los niños se divierten, sonríen y juegan y ellos no saben el beneficio que están generando, por eso es tan importante cultivar el juego
en los niños y permitir de que se rían y que se expresen. Por ejemplo, Jay, si a ti te pasa algo que no te gusta mucho en la mañana, tú durante el día te vas a sentir un poquito como movido, ¿sabes? Y vas a tener como esa actitud cargada desde la mañana. Pero ¿qué pasa si a un niño le pasa algo que no le gustó mucho? A los 5 minutos ya el niño lo olvidó por completo y está sonriendo, porque deberíamos hacernos un poquito más como los niños y enfocarnos realmente en lo que nos hace felices y dejar un poco de lado de todas esas cosas que nos agobian. Ojo, nadie está exento, por así decirlo, de situaciones adversas. A mí no me gusta llamarlo problemas, sino situaciones adversas. Todos tenemos Desafíos. situaciones adversas en la casa, en el trabajo, en la parte económica, a veces en la parte familiar. Pero lo que va a determinar es nuestra actitud el cómo vemos eso, porque obviamente la realidad va a seguir y yo no voy a poder cambiar la realidad en general, pero sí voy a poder cambiar la forma en que yo veo esa realidad. Y en la medida en que yo cambio un poco la forma de ver las cosas comienzan a cambiar, porque si las cosas tienen, como dicen por allí, ¿no? Yo soy mucho de frases y mucho de dichos. Hay cosas que si tiene solución, ocúpese. Y si no tiene solución, pues despreocúpese, porque hay cosas que si no se pueden solucionar, no pueden hacer No absolutamente gastar la nada. energía en eso. Exacto, entonces es enfocarnos en las soluciones y no en los problemas, porque a veces uno se topa en la vida, Jay, y a mí me ha pasado con gente que tú puedes tener una pared inmensa de 3 por 3 en blanco, pero hay solo un puntito negro. ¿Y en qué se va a fijar esa persona? En el punto negro y no va a ver los 3 metros que tiene esa pared de blanco y de bello. Entonces creo que hay que enfocarnos un poquito más en lo bueno, en lo bonito, en lo de hacer sonreír, en regalar al otro lo bonito que tú tienes, porque yo digo que en un mundo intoxicado de cortisol, de problemas, porque el cortisol es la hormona del estrés, en un mundo intoxicado de cortisol nosotros seamos dopamina, seamos oxitocina, seamos endorfina, seamos esa gente que le cambia el mood a la otra persona y eso se nota. Yo digo que en la vida hay dos tipos de personas, ¿no? Sobre todo se ve muy marcado. Esa persona que, por ejemplo, hay gente que está reunida y no va y la gente dice, gracias a Dios que no vino. Y está la otra persona que cuando no va, uno dice, ay, qué lástima que no ha venido y le escriben y lo llaman. Y no es porque esa persona tenga más o menos que la otra, es porque su actitud ha sido totalmente diferente al contexto. Entonces depende de nosotros ser ese tipo de cambio que queremos ver. Sí, sí, totalmente. Sí, hay personas que uno agradece que no llegaron y hay otras que uno dice, ay, hubiese estado mejor si viene. Amiga, has llorado de verdad después de una sesión, alguna terapia de la risa? Sí, y esto fue en mis inicios como payaso de hospital. Recuerdo que yo estaba muy chamita y me tocó, o te explico un poco, cuando uno va al hospital a hacer visitas con los payasos de hospital, te van asignando como habitaciones y uno juega en dupla. Entonces yo estaba con una dupla y nos asignaron una habitación. Y en esa habitación estaba una niña de 8 años con más del 80% de quemaduras en su cuerpo. Y fue muy fuerte, primero, porque yo soy muy sensible, pero al mismo tiempo yo sentía que tenía una misión en ese momento y era poder entrar a la habitación. Yo no sabía con qué me iba a encontrar. A mí me dijeron que eran más del 80% de quemaduras y en un principio yo dije no, pero luego yo dije sí. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a ver obviamente va a generar un impacto muy grande en mí por mi sensibilidad, pero el impacto que tal vez yo pueda humildemente generar en esa niña va a ser mayor y en conjunto con mi dupla entramos a esa habitación. Recuerdo que más que jugar, porque obviamente el estado de la niña era muy comprometido, fue conversar con ellas, teníamos burbujeros, conversamos, ella nos sonreía con la mirada, su mamá se desplomó llorando con nosotros al agradecernos de poder cambiarle el día a esa niña que estaba allí y por un instante o por un momento pudimos hacer que olvidara todo eso que estaba enfrentando y lo más difícil fue que coincidimos cuando le estaban realizando las curas. Ajá. Entonces era como que era muy contradictorio porque era que la niña se quejaba, pero al mismo tiempo se reía con nosotros al estar allí y fue un sentimiento que no puedo explicar, pero que me llenó primero de agradecimiento
de gratitud y de felicidad de poder brindarle este espacio a ella y también de a mí misma de lo valiente que fui de poder entrar y compartir con ella. Y es algo que han pasado muchísimos años, como 10 años desde eso, y todavía lo tengo muy presente. Yo olvido muchas cosas y olvido rápido, por así decirlo, Dori, pero Dori, recuerdo el sí, nombre de la niña, recuerdo su edad, recuerdo su cara, porque para mí fue un momento que aunque fue doloroso, al mismo tiempo fue transformador. claro, no, me imagino. Y sabes que en el caso de ella eran heridas físicas, ¿sabes? Eran quemaduras, pero mucha Claro. gente se siente igual, pero, ¿sabes? Con heridas Claro, era emocionales era emocional. externas. Sí, también me ha pasado de que hay gente que me abraza y llora y me dice que tenían años que no sonreían por el mismo situación que han vivido, ¿no? Por las mismas Claro. situaciones tan dolorosas que a veces podemos enfrentar y me abrazan y yo lloro con ellos porque yo creo que no hay nada más bonito que uno expresarse como uno es y aunque yo sea, por así decirlo, la persona que está tratando de hacer reír al otro, Claro, ese canal. si me conecto y estoy llorando, también lo muestro porque eso es parte de ser humano, de ser vulnerable, ¿sabes? Mostrar la fragilidad no es sinónimo de debilidad, sino al No, y que contrario, eso es sinónimo de fortaleza. te recuerda por qué lo haces, te lleva a Te decir, impulsa y entonces qué bonito es poder generar algo en el otro. Yo recuerdo que, bueno, yo siempre he sido, y tú lo sabes, y las personas que me conocen desde hace muchos años, siempre he sido como muy echadora de broma y yo pude darle como un giro a esto. Incluso hay gente que hoy en día, Jay, me ve y me dice, yo no puedo creer lo que tú estás haciendo porque de repente yo cuando estaba más chama, ni siquiera yo tampoco me veía haciendo este ¿y tipo tú no de crees cosas o que, otras. que eso te lo voy a preguntar porque aunque no está como dentro de las cosas, mucha gente no te tomó en serio o no te tomaba en serio en esto por esa forma tuya de ser, que yo la conocía, la compartía, porque para los que no saben, ella y yo somos muy amigas desde hace muchos años y hemos vivido muchas cosas, aun y cuando pues hay una distancia física. A veces, digamos que también hay una distancia emocional, porque nos alejamos, nos dejamos de hablar, pero siempre volvemos y volvemos a conectar de la misma forma. Y quizás la gente no te tomó en serio en algún momento por eso, por esa manera de ser, o la gente piensa que uno no evoluciona y que uno no cambia y que uno no madura. Claro, allí hay varias cosas. Primero, que en esos primeros inicios yo todavía era muy niña, por así decirlo. Entonces, era como que ver a una chama que estaba en una etapa universitaria, que se lo pasaba viajando de fiesta en fiesta, porque yo recuerdo que yo tenía un alma muy fiestera, todavía la tengo, pero ya la he direccionado un poco. Entonces, el verme, incluso yo también me sentía como perdida en ese momento, no sabía qué iba a hacer con mi vida, no sabía qué rumbo tomar, aunque siempre ha existido en mí esa personalidad de querer dar, de aportar, de sumar, porque desde el colegio empecé a hacer labor social y esto me enamoró, pero era algo como que era un contraespejo a lo que yo venía haciendo. Yo estaba en mi etapa de disfrutar la etapa universitaria y como que de repente un día agarro y digo, bueno, yo quiero marcar trascendencia en la vida del otro y comencé a formarme en esto, comencé a dar talleres de crecimiento personal y motivación y la gente lo veía como que, pero de la noche a la mañana me vas a empezar a hablar de esto y de cierta manera yo dije, es cierto, o sea, la gente no va a tener credibilidad porque si yo no creo en mí, nadie lo va a tener y comencé a hacer ya ahí un cambio interno, comencé a cambiar mis hábitos de alimentación, comencé a cambiar mis hábitos diarios, comencé a prepararme, de verdad a hacer lo que yo quería hacer. Yo dije, yo no puedo tocar la vida del otro si ni siquiera yo cambio mi vida. Entonces odié por un momento el querer cambiar, por así decirlo, el mundo y cambié mi mundo. Comencé a cambiar, comencé a enfocarme, comencé a trabajar, a formarme, a preparar y poco a poco la gente se fue dando cuenta Fue que percibiendo. realmente sí estaba cambiando y no quise hacerlo para que los demás dijeran está cambiando. Yo quise cambiar para mí y en la medida en que yo cambié, la gente lo notó.
Y en ese momento en el que yo me enfoqué en mí, en estar mejor conmigo misma, en hacer lo que realmente me gusta, la gente comenzó a percibirlo y se dio que esto que yo hago toca la vida del otro. Entonces yo creo que más que generar el cambio a nivel general, cuando uno quiere comenzar a hacer algo, es comenzar a cambiar uno mismo y a tener credibilidad uno mismo y a empezar por uno, porque si ni siquiera uno se enfoca en uno, ¿cómo se va a poder enfocar en otra persona? Sí, sí, totalmente. Y tiene uno que estar muy bien y sobre todo en lo que tú haces, donde escuchas tantas historias, tantos testimonios, tantas situaciones. Entonces tienes que estar muy preparada en cómo lo vas a recibir y que eso no toque fibras quizás de ámbitos y cosas personales que tú hayas vivido. Te entiendo totalmente. ¿Tú crees que hoy en Venezuela se habla un poquito más de este tipo de cosas, de ansiedad, de depresión, de sumergirse en este tipo Mira, de dolor? realmente Venezuela es un país que ha comenzado, por así decirlo, a hablar de lo que es la salud mental, pero todavía se sigue viendo mucho como tabú, ¿sabes? Es como que si alguien llega a decirte, mira, me siento mal, tengo ansiedad, tengo depresión, hay gente que simplemente te dice, ay, pero, pero ponte a hacer otra cosa, ponte a ver una película, camina, camina, que eso se te va a pasar. Y no, realmente no es así tan sencillo como parece, ¿no? Pero sí se le está dando un poquito más de visibilidad y por eso el llamado es a las personas que de repente no se sienten bien a que hablen para que puedan tener la ayuda oportuna. Hay muchos profesionales que ahorita están inmersos en tratar de ayudar a todas esas personas. Hay entes públicos, hay gente privados y siempre uno va a disponer del que uno quiera, pero no quedarse simplemente allí porque realmente uno puede estar muy bien físicamente, pero si uno no está bien emocionalmente y psicológicamente, no va a poder estar en armonía en la vida y eso se va a ver reflejado en cualquiera de nuestros ámbitos. Sin salud mental no hay salud. Entonces es muy importante que nos encontremos con nosotros mismos y les habla una persona que pasó un proceso bastante fuerte. Yo recuerdo que una vez yo te llamé en videollamada llorando, no sé si lo recuerdas, que sentí que me desplomé y que fue liberador porque incluso yo también llegué a tener como un miedo de mostrarme vulnerable, ¿sabes? Porque se supone que si yo soy psicoterapeuta, que si yo soy risoterapeuta, ¿cómo voy a estar yo pasando por esto? Pero en el momento en que me di cuenta, sobre todo, que está bien no estar bien, que no tenemos que poder con todo al mismo tiempo y que está bien alejarnos de las cosas, de permitirnos llorar, de permitirnos sentir mal. En ese momento yo me dije, ok, estoy mal y tengo las herramientas teóricas, sí, pero tengo que buscar ayuda. Contacté, incluso, bueno, contacté una psicoterapeuta que es amiga mía, que la conozco desde hace muchísimos años, me conoce desde que yo era una niña. Comencé a trabajar con ella, Jay, y qué sanador es poder hablar de eso que duele, de eso que te marca, de esas heridas que traes del pasado. Qué liberador es poder hablar de eso y hablarlo con alguien que realmente quiere ayudar. Sí, y alguien objetivo, ¿no? Porque a veces está bien hablarlo y sacarlo y, ¿sabes? Y sí es liberador, pero a veces tú necesitas un punto muy objetivo de lo que te está ocurriendo, no necesariamente contárselo a alguien que te va a venir a dar la razón o que te va a venir a sobar o a veces necesitas también a alguien que te diga, hey, no, mira, ya va, o sea, está bien, estás pasando por esto, pero vamos a buscarle el trasfondo porque muchas de esas cosas vienen del pasado y uno no lo sabe, y estás con Sí. una persona que tampoco logra determinar eso, entonces siempre un profesional que te lleve como que a buscar realmente de dónde provienen todas esas emociones y sentimientos es súper importante. Entonces, yo también pienso que la terapia ahorita se habla un poquito más. Sí, y es importante eso, porque está bien, el primer paso es buscar ayuda con las personas que están cercanas a ti, ¿sabes? Como un amigo, tu esposo, tu novio, la pareja, un familiar, pero más allá de eso, también buscar la ayuda profesional. Y sobre todo cuando nosotros seamos la persona a quien busca ayuda, seamos soportes, porque hay mucha gente que llega a nosotros a hablarnos de cómo se siente y nosotros, más que ser soporte, buscamos ser como Jueces. el discurso del látigo, ¿no? Como que, oye, deberías hacer esto, pero ¿por qué no intentas esto? ¿Pero por qué no haces esto? No, simplemente hay puntos en la vida
en los que uno tiene que ser soporte y escuchar. Y luego de que tú escuchas cómo la está pasando la otra persona, como que orientarlo y darle sugerencias de que, oye, mira, ¿Y deberíamos no te ha ir pasado que a a buscar veces ayuda profesional. guardas silencio? O sea, a veces tú quieres hablar y que nadie te diga ni está bien, ni está mal, tienes razón, Exacto. y eso, identificar Porque, eso ¿sabes? no es fácil. Sí, una forma de ayudar también es simplemente a veces escuchar, abrazar sin tocar o simplemente con tu existencia, simplemente estando allí al lado del otro y diciéndole, aquí estoy para ti, para cuando necesites, pero que no se sienta solo, tampoco invadiendo su espacio, pero siempre como que, oye, estoy aquí para cuando lo necesite, porque hay personas, como tú dices, que se desahogan, que se expresan, pero no quieren ese discurso o como quien dice, o decimos los venezolanos, ese jarabe de lengua, ¿no? Simplemente queremos que nos escuchen y ya, porque hay mucha gente que a veces uno le va a hablar y te das como un sermón y lo menos que la persona necesita en ese momento es eso. Claro, Entonces, si tú eres la persona a la que llegan, escucha y luego direcciona eso como que, oye, vamos a un especialista, te puedo apoyar, te puedo ayudar a buscar un profesional, pero siempre y cuando la otra persona vea que realmente estoy ahí para ti, pero que no lo estoy haciendo por ti, porque una de las cosas más importantes que debemos siempre tener en cuenta es que nosotros no somos salvadores. Podemos ayudar, podemos propiciar, podemos brindar herramientas, pero siempre la otra persona es la que va a tomar la decisión y yo voy a estar allí para hacer su soporte y su apoyo, pero no lo puedo hacer por él o por ella. claro. Amiga, hay un mito de la risoterapia que te gustaría romper. ¿Un qué? Un mito. ¿Un mito? Bueno, más que un mito fue una realidad porque me lo dijeron. Sí. Me dijeron, la risa no logra nada en las personas, eso es un chiste, simplemente no se logra nada en el otro porque todo el mundo se ríe. Y también me llegaron a decir más que en general con la risa, con lo que yo hago es, y esta frase la tengo muy presente porque es la que me impulsa cuando siento que a veces quiero como parar un poco y es que tú crees que tú vas a lograr algo con eso que estás haciendo o que a ti te van a pagar por eso que tú estás haciendo. Entonces es como que cambiarle la perspectiva a la gente de que realmente la risa es transformadora y es un excelente analgésico, le digo yo, para Sí, nosotros. Y eso es que la risa está presente en nuestro día a día y cualquier persona lo puede decir, que de repente se ha sentido mal y llega una amiga, llega un amigo, llega tu hijo y te hace sonreír y tú en ese instante te das cuenta que no todo está tan mal como parece. claro. No, y que la risa a veces soluciona un conflicto, a veces llega en tu trabajo, en cualquier lado, una persona molesta con algún tipo de problema que tú pudieras resolver y tú sonríes o simplemente haces algún tipo de broma dentro de la medida de la posibilidad, obviamente, y esa persona se relaja, o sea, ve que vienes con una Sí. sonrisa, que vienes con un chiste, una broma, y dices, bueno, ya va a ser una conversación amena, no va a ser algo tan estricto como tan, ¿sabes? Cuadrado. Entonces, sí, totalmente, la risa te relaja y rompe muchas veces el hielo y eso que uno cree que no se puede romper, ¿no? Porque la risa de verdad yo lo digo, la risa es una llavecita mágica que te abre cualquier puerta. Y como tú lo dices, tú llegas a un lugar y tú sonríes y la otra persona de repente tiene una cara difícil, ¿no? Por así Ajá. decirlo, ese día, y tú logras robarle una pequeña sonrisa y ya el mood de esa persona cambia. Y es que Jay, la risa tiene múltiples beneficios. Mira, tiene beneficios físicos, psicológicos y emocionales, como te lo dije en un principio. Fortalece los pulmones, fortalece el aparato, fortalece todos los 11 sistemas que nosotros tenemos. Aparte de eso, hace que se oxigene la sangre de una manera más óptima en los niños, por ejemplo, cuando están recibiendo algún tratamiento o incluso en los adultos. Hace que la actitud cambie ante esta situación, fortalece todo en nuestro cuerpo. Entonces, no hay como tal ninguna contraindicación. Bueno, a menos que les pase algo como me pasó a mí, que esto es una anécdota, que una vez hice una visita en un hospital y empecé a jugar con un
persona y no me había percatado que había sido operada de apendicitis y casi la tienen que operar nuevamente porque la incisión que le habían hecho Le fueron los le había pulsos. movido un poquito de las carcajadas tan fuertes que estábamos teniendo en ese momento y eso también me enseñó, sobre todo en los hospitales cuando yo iba a ver cómo el historial médico de cada uno de los pacientes, ¿no? Porque como tal la risa no tiene contraindicación, pero en este caso sí la Sí, tenía, sí, sí. porque imagínate, una Igual que persona operada de apendicitis, no, las no podía mujeres hacerla. cuando nos hacen O cesárea, las mujeres cuando le hacen su cesárea, claro. yo también Entonces, realmente la risa es, para mí es, o sanadora. sea, no sé cómo definirlo, porque creo que se me ilumina el rostro cada vez que hablo de la terapia de la risa. Es Mira, hay transformadora personas que se y te sienten sana el alma. hay personas a veces que están pasando por un dolor, una pérdida, tienen algo y y sienten que reír en ese momento está mal, o sea, que no es como que el momento hay Sí, una culpa tremenda de alguien que quiere reír en medio del dolor, ¿no? sí, ¿y sabes por qué? Porque eso también es parte como de un tabú. Nos han enseñado que la risa es solo para cuando nosotros estamos o nos sentimos felices. Y ahí también he trabajado un poco de cambiar el concepto de lo que es felicidad, porque la felicidad te permite moverte como una montaña rusa. Hay días que tú puedes estar arriba, pero hay días que tú puedes estar abajo. Yo soy una persona feliz y trato de todos los días por convicción, por elección y por decisión de serlo, pero eso no quiere decir que yo, por ejemplo, no me sienta mal. Yo me puedo sentir mal, yo puedo tener alguna situación adversa, yo puedo pasar una situación muy fuerte y permitirme ese día estar triste y llorar, pero no sacar de por siempre la risa o la felicidad de mi vida. Entonces la gente tiene un mal preconcepto de eso. Es como que si yo estoy triste o yo estoy pasando algo muy fuerte, yo no me puedo reír. No, es que la risa también forma parte de la vida, así como el llorar. Tú lloras de felicidad, pero también puedes llorar de tristeza, Yo me puedes he llorar de reído yo me he rabia, puedes reído llorar de frustración. en funerales, imagínate. Que cuando menos uno debería estarse riendo, a mí me han dado ataques de risa que me tengo que esconder o en clases, o sea, en momentos que uno no debe reírse y tú sabes que tengo una risa Por bastante eso. peculiar, ¿no? Y es porque la risa forma parte de nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos las paces con la risa, así como la hacemos con la tristeza o la hacemos con cualquier emoción que se nos presente, nos damos cuenta de que, ¿sabes? No es que soy una mala persona porque me río en momentos así, no. Y como tú lo dices, hay momentos como estos de funerales y uno recuerda algo jocoso con esa persona que ya trascendió a otro plano y uno se ríe porque es el recuerdo bonito de esa persona. Así como tú lloras de tristeza, lloras de felicidad, puedes llorar de amor, de ver a alguien. Entonces es aprender a conectar con esto que estás sintiendo y simplemente permitírtelo y no eres una mala persona porque si estás atravesando un momento difícil y te ríes. Sobre todo esto tiene que ver mucho también, Jay, con lo que piensa el otro, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pero yo me siento mal, ¿qué van a pensar los demás si yo me estoy riendo? Es que tú no viniste a cumplir las expectativas de nadie y tú vives tu vida como tú quieras y tú llevas tus procesos como tú quieras. Claro, totalmente, sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, te digo, hay gente que lo evita, porque, a ver, por la vida vamos encontrando demasiados jueces, demasiada gente que te va a decir está bien, está mal, y eso no solamente con esta conversación que estamos teniendo, sino con todo. Que si hiciste esto está mal, que si lo hiciste así. O sea, nos creemos jueces y con el derecho de criticar y juzgar y señalar al que hace las cosas quizás diferente a como las hace uno. Yo estoy de acuerdo con eso siempre y cuando lo que tú estás haciendo no haga daño a otra persona y no la haga Exacto, sentir es que mal. mientras tú no o sea, vamos a decirlo mejor, mientras tú no interfieras de manera negativa en la vida del otro, ni le hagas daño, tú puedes ser quien tú quieras ser, ¿sabes? Y nosotros no vinimos aquí a hacer lo que los demás quieren que nosotros seamos. Entonces, mientras tú estés tranquilo con quien tú eres, con tu familia, tú no tienes que demostrarle nada absolutamente a nadie. Amiga, ¿qué sueñas para la terapia de la risa en los próximos años? Wow, yo creo que sueño muchas cosas bonitas, entre esas poder tocar muchos corazones, no solo en Venezuela,
sino fuera de ella y que la gente lo vea realmente como una herramienta que te puede brindar beneficios, que te puede generar bienestar y que te va a permitir reconectar con tu esencia y con lo bonito de la vida. Tengo muchos sueños por allí, incluso, bueno, estoy escribiendo bastante sobre la terapia de la risa, quiero hacer un par de giras a nivel nacional, otras internacional y poder conectar con gente que realmente se permita expandirse hacia este mundo de la felicidad y de la alegría, porque yo siempre he dicho, eh, situaciones difíciles hay en todo momento y en todo contexto. Sí, Y marcar la diferencia es lo que realmente va a ser, obviamente, la diferencia. claro. Entonces, nada, poder contagiar el mundo de muchísimas risas y que la gente sonríe y se conecte y juegue, porque la terapia de la risa va de la mano del juego, del arte, de la lúdica. Entonces, todo eso que te sume y que te haga sonreír, ¿sabes? Más que la cara, porque sí, yo sé que la risa es una expresión facial, pero esas cosas que tú hagas que te hagan sonreír el alma son las cosas que realmente merecen la vida. Sí, totalmente. Si tu historia pudiera llegar a una sola persona, ¿qué quisieras que se lleve de tu historia? De mi historia, ¿qué me gustaría que se lleve? Que, que siempre se puede volver a empezar. Y la gente tal vez no se imagina las veces que yo he empezado y que lo he intentado y que he luchado. Entonces, que mientras haya vida, hay esperanza y siempre se puede volver a comenzar. Ok. Amiga, ¿te animas a cerrar este episodio regalándonos una pequeña risa intencionada? Una pequeña risa intencionada, claro que sí. Antes de cerrar, quiero decirte, y ya te lo dije al principio, que de verdad estoy muy feliz de poder compartir este espacio contigo, porque sé todo lo que has transitado para llegar aquí. Los caminos a veces no se hacen tan fáciles como uno cree y la gente ve el resultado final, ¿no? Sí. Ese es el poder estar compartiendo hoy contigo esto y más que esto, es tu esencia, porque lo que hay detrás de este proyecto tan bonito es tu esencia, es tu amor, son tus ganas, es tu disposición, porque conozco a esa Janie, soñadora de niña, porque nos conocimos siendo muy jovencitas y ver ahora la mujer en la que te estás convirtiendo y la mujer que está destinada a ser, me llena el alma de muchísima gratitud y me da como ganas de llegar, porque qué bonito es poder ver a las amigas y a esa gente que tú quieres lograr esos sueños que te contaron alguna vez. Así que gracias por permitirme compartir este espacio contigo y espero que pronto podamos hacerlo en persona. No, claro que, ay, Dios mío, ese es el sueño más grande que yo tengo. Bueno, que tenemos. Siempre en mis cumpleaños, cuando soplo la velita que pido el deseo, siempre digo, Dios mío, regálame por favor la oportunidad de volverlas a ver, de volverme a reunir con ellas. Me hacen demasiada falta. Conozco gente muy buena en el camino, en esto de haber emigrado, pero siempre las extraño. O sea, es increíble y eso, y son las amistades que voy a cuidar y que quiero conservar y que, bueno, ustedes saben lo que significan para mí. Amiga, gracias por enseñarnos a que sanar también suena a carcajada, a que llorar no siempre significa estar triste, que reírse también no significa siempre estar feliz, pero que son emociones que nos van regalando día a día esto de ser humanos, esto de sentir, esto de experimentar. Y tú eres un ejemplo, bueno, genial de todas estas emociones y de todos estos sentimientos. Has tocado fondo, has salido adelante, estás con este proyecto que te digo, yo no creía, porque yo decía, o sea, no le va a dar dinero. Y claro, yo siempre quería verte, ¿sabes? Con muchísimo dinero porque yo asociaba el éxito con eso. Totalmente equivocada. Hoy en día asocio el éxito con mucha paz, ¿no? Y con hacer lo que a uno le agrada. Entonces, y tú estás ahí, entonces, ¿qué más exitosa que verte yo haciendo lo que te gusta, y tan triunfadora y tan linda y tan buena amiga y que no descuidas tu esencia y lo humana que eres y que los que te conocemos sabemos que es así.
Amén y gracias, estoy muy honrada por esas palabras tan bonitas y es totalmente cierto eso que dices. El éxito, a veces uno tiene un mal concepto, ¿no? De que se mide es por esos logros profesionales que tú tienes o por esos logros económicos. Y, y el éxito es realmente eso que a ti te llena el alma y que te hace feliz. Y yo en algún punto dudé increíblemente de mí, así como esa gente dudó, pero en la medida en que yo seguía fiel a mis sueños y fiel a mis valores y a mis principios y pude ver que esto podía tener otro matiz, seguí y continué y quiero contarles algo muy bonito que me pasó y es que el pasado mes de marzo me seleccionaron como una de las 100 mujeres más influyentes del país. Entonces, eso también me hace muy feliz porque quiere decir que el trabajo que se viene haciendo realmente está impactando y está tocando muchísimas vidas, Positivamente, muchísimos corazones. ¿no? Y que el trabajo siempre va a tener este tipo de resultados. O sea, no esperes menos de tu trabajo porque imposible que su resultado sea diferente. Estás condenada al éxito. Y Jay, decirle a esa gente que nos está viendo que tal vez en este momento está haciendo algo que no les gusta del todo, ¿sabes? Que tal vez está haciendo algo que no quiere hacer, pero que lo vea como un puente. Porque toda experiencia, todo aprendizaje y en algún punto vas a poder empezar a consolidar eso que tanto quieres, pero tienes que ver el presente como una oportunidad. Porque si lo que estás haciendo en este momento no te gusta, busca opciones, pero ve lo que tienes como una oportunidad, porque si no eres feliz con las pequeñas cosas que tienes, no lo vas a hacer con esas grandes cosas que anhelas y que deseas. Entonces, siempre donde estamos va a ser el mejor momento para iniciar, aunque no sea lo que nosotros queramos en el momento, pero que estoy haciendo para cambiarlo, ¿sabes? Es como que muchas veces nos quedamos es en la queja de que no me gusta, no quiero, cómo hago, pero no voy más allá. Entonces, sí, es cierto, tal vez tu contexto actual no es el que tú quieres, pero ¿qué estoy haciendo para mejorar ese contexto en el que yo quisiera estar? No todos tenemos las mismas posibilidades, no todos tenemos las mismas herramientas, pero hay algo que sí tenemos todos y es las ganas de salir adelante y eso solo van a depender de ti. Sí, es completamente cierto y que todos son trampolines y que no importa lo que estás haciendo, pero siempre da ese pequeño paso al sueño que tú tienes, a ese proyecto que tienes en mente y ve haciéndolo. Que por muy pequeño que sea ese pasito en este momento, es lo que te va a llevar a más adelante estar donde te estás visualizando, ¿no? Y eso siempre es súper importante. Total. Entonces, Total, pero comenzar con pequeños cambios, sí, con mínimos. sí, bueno, Sí, como no, por ejemplo, si tú quieres, por ejemplo, mejorar, un ejemplo, en tus hábitos alimenticios, no es que ya radicalmente vas a satanizar todo, pero puedes comenzar con pequeñas cosas. Si tú quieres comenzar a hacer ejercicio, no es que ya te vas a inscribir en una maratón, comienza con 5 o 10 minutos, ¿sabes? Son pequeños cambios que generen grandes impactos. Y bueno, para cerrar, porque si no aquí se nos puede todo el día conversando, porque eso sí que tenemos nosotras, que somos muy poco conversadoras. Somos muy poco conversadoras. Yo recuerdo, bueno, no sé si esto pueda salir allí en tu canal, pero yo recuerdo que literal nosotras podíamos pasar todo un día riéndonos y haciendo cosas que simplemente eran tonterías de muchachos, pero pasábamos hasta Jay. Yo recuerdo que mi mamá en algún momento me dijo que porque yo no me mudaba de casa si yo vivía entre tu casa y la casa de otra amiga que se llama Neidy. Y mi mamá todos los días era, pero yo no entiendo qué tanto hacen ustedes todos los días en la calle. Y yo realmente hoy digo, wow, o sea, nosotras nos veíamos todos los días y lo que hacíamos era divertirnos y hacer cosas increíbles y y qué épocas de juventud, ¿no? yo hoy De siento que nos muchachos, de que nos faltó, iba yo siento que nos faltó lleno. hoy. Y eso que, mira, para esas personas que nos están escuchando allí, nosotros de verdad hemos pasado cosas muy fuertes. Hemos estado allí para celebrar cosas hermosas, hemos estado allí para ayudar a sanar corazones rotos, hemos estado allí acompañando en situaciones difíciles, pero también en momentos muy lindos. Nuestra amistad se ha paseado como por unas olas bastante fuertes y qué increíble ahorita rememorar todas esas cosas que nosotros
hemos vivido. Es que nos conocimos siendo muy niñas, solo que Sí, tú todavía eras menor de edad, yo sí, creo que éramos muy tenemos niñas. como 20 años. Tendría Sí, yo por la algunos medida bajita, por la medida bajita, unos 20 años conociéndonos y conociendo nuestro ser realmente. Y bueno, aunque somos seres en constante cambio y en constante evolución, y ahorita por el tema de la migración y de que algunas estamos lejos, bueno, yo sigo en Venezuela, pero las que están lejos es como que hay partes de nosotras que han ido creciendo por separado, sí, pero al mismo tiempo en conjunto, por así decirlo, porque nosotras crecimos juntas, somos un grupo de varias amigas que crecimos juntas y pasamos pasamos un cosas que poco. podríamos contar. Y quiero contar esta anécdota, no sé si vaya a salir, pero no la olvido porque fue una terapia, fue una inmersión de terapia de la risa en el momento que sucedió, sin saber que yo iba a hacer terapia de la risa, y fue que una vez a una amiga se le perdió una perrita que se llamaba Sofía, y la perra se perdió. Y nuestra amiga lloró, lloró, lloró como un bebé, y lloraba todos los días porque ella es amante de los perros, que se le perdió su perra. Y yo recuerdo que estábamos paseando por la ciudad, Janie, otra amiga, y yo, en el carro de Janie, y nosotros vimos en un lugar cercado y privado una perra igualita a Sofía. Y entonces yo pensé, vamos a llevárnosla. Y nuestra otra amiga saltó una cerca como de 2 o 3 metros, la saltó, sacó la perra, nos la llevamos y la perra emocionada nos daba besitos y toda cariñosa. Y llegamos con la perra a casa de nuestra amiga y nuestra amiga no podía creer lo que estaba pasando. Lloró. Y lloró, y nosotras felices. Y como a la hora o 2 horas, Jay, no recuerdo, tú dijiste, y si esta perra no es perra, sino es un perro, y nosotros no, no te creo, o sea, por favor. Y revisamos la perra y era macho, no era una perra, era un perro. Y nos tocó regresarnos a llevar la perra, que no era perra, sino era un perro, a donde fue Donde la que tocó encontramos. saltar nuevamente la cerca No, nos tocó y abrirla por sacarnos y quería, debajo, romper la por cerca. debajo. Una la lava y la otra metía el perro. Y en ese momento los carros pensaban que nosotros nos estábamos robando algo y nos tocaban corneta. Y en ese momento, mira, sin saber, se hizo una memoria de terapia de la risa porque nos reímos demasiado y lloramos de risa. En ese momento lloramos de risa, Duramos riéndonos recordarlo con eso. ahorita. Y este cuento creo que es un cuento que nunca en la vida se nos No, 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 de no, no. verdad. O Es sea, cuando de repente, ¿sabes? Porque uno programa el cerebro. Cuando yo de repente no me siento muy bien y quiero reírme para generar bienestar en mí y alimentar y mi corazón de oxígeno y fortalecer todos mis pulmones y de repente llenarme de salud, yo me acuerdo de ese cuento y de verdad que me río sola como 2 o 3 horas porque no, no, no. no puedo, Es que no puedo con ese cuento. fue De liberador. verdad. Todavía nos No, contamos y nos reímos. Es que no sabíamos cómo pasábamos tantas cosas y eso no es nada. O sea, ese no, y cuento, eso no es nada para otro tipo de cosas que de verdad deberíamos hacer como un episodio de contando todas, ese anécdotas episodio va cuando nos que nos podamos reencontrar. pasaron, porque de verdad fueron muchísimas, entre esas de diversión, también Otras nos de llanto. robaron una vez, bueno, muchas cosas, de verdad que sí, qué bonito es poder crear vínculos con amistades que trascienden y se convierten en familia, ¿no? No solo nosotras como amigas, sino el entorno, nuestras Sí, sí, familias, también siendo familia, tus papás, mis papás, los papás de nuestros amigos, ahorita, bueno, los que tienen hijos. sí, Entonces, qué bonito es poder crecer y crecer juntos. totalmente. Nada, amiga, mira, me siento súper feliz. Gracias, gracias por todo lo que aportas, no solamente a mi vida, sino a la vida de tantas personas. Eres luz, has logrado transformar la vida de muchas personas y bueno, además está decirte cuánto te amo, siempre te lo digo, cuánto te extraño, siempre te lo digo, pero para mí un verdadero placer y honor tenerte conmigo y bueno, nada, si ustedes no se han suscrito a mi canal de Con Maleta o Sin Ella, por favor, véanlo y suscríbanse, vean este episodio que está cargado de buena energía y de risas, por supuesto.
Bueno, Jay, gracias a ti. Bueno, vamos a despedirnos haciendo un mantra de la risa. Vamos a aplaudir y vamos a decir jo, 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 ja, jo, ja, ja. ajá. Y aunque parece sencillo, es muy poderoso porque eso nos puede cambiar un poco el chip en momentos en que estamos un poquito agotados, estresados, cambiados y simplemente decir jo, 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 ja, 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 jo, 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 ja, 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 y desdibujar una sonrisa en nuestra cara. Ni siquiera pónganlo en práctica y lleguen así al trabajo, a sus esposos, a sus novios, a sus novias, a sus hijos, y van a ver que la otra persona lo va a tomar en principio como algo extraño, pero luego se va a reír y se va a unir porque no hay nada más contagioso que una risa. Y no porque yo haga terapia de la risa, pero nuestro grupo de amistad tiene como unas risas muy particulares. Cada vez que nosotros nos reíamos, éramos como foco por la gente porque no podían creer que nos riéramos así, pero es cierto, mire, si usted quiere reírse, hágalo fuerte, sáquelo, porque no le dé pena la risa que tiene porque Claro. nada más liberador, y lo decía Simon Freud, que una carcajada cuando viene desde acá, desde las entrañas, desde el alma. Así que sí, va a reír, hágalo con todo y no sonría solo para la foto, sino sonría para la vida. Para la vida. Gracias, amiga. Te amo muchísimo. Te quiero, te extraño. Gracias, amiga, gracias por este espacio, gracias por estar allí, y que a pesar de la distancia, pues podemos seguir conectadas de corazón, porque las verdaderas amistades trascienden. Es un honor y un placer para mí estar en Con Maletas a Sin Ella. Y nada, suscríbanse al canal de mi amiga, por favor.